reencontrándonos para este diplomado en esta segunda sesión. Gracias a Eleva de Perú por darme esta oportunidad de seguir con ustedes, de poder compartir experiencias, por ampliar conocimientos de ambas partes. Yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de mí. Hoy día vamos a tratar algo muy importante en esta sesión, que es el mantenimiento correctivo y preventivo, la sinergia que existe entre el correctivo y preventivo. Hemos hablado en la sesión anterior sobre una evolución del mantenimiento, pero no hay mantenimiento malo, sino, como yo les decía, el lean manufacturing, ¿no? Buscar lo mejor de cada uno de ellos. Y hoy vamos a tratar justamente esto, la parte correctivo y preventivo. Voy a iniciar con la presentación. ¿Se puede ver? Entiendo que sí. Bueno, continuando, lo que se pide es el tema de atención al horario. Apaguen el teléfono, eviten distracciones, mantengan su atención. Anoten todas las observaciones o consultas que tengan sobre la sesión para, al finalizar, ir a una ronda de preguntas. Escuche con atención y, como dije, al final, participen. Vamos a ver lo que les decía el mantenimiento correctivo y preventivo. Dentro de la evolución correctivo y preventivo hay una evolución del mantenimiento, pero de igual manera hay una sinergia entre ambos. Cada uno cumple un fin y lo vamos a ver. Dentro del mantenimiento correctivo y preventivo, se habla mucho de la especialización en el área de mantenimiento, pero muchas veces nos encontramos con conceptos sencillos que debemos tener bien claros. La cuarta revolución industrial está marcada por la alta adopción de tecnologías, ¿no? Hoy mismo, ¿no? Aplicativos, software, inclusive RPs, sistemas integrados, inteligencia artificial, lo cual, ¿no? Emergen de la necesidad de invertir en profesionales de ciencia de datos y startups de inteligencia artificial con el objetivo de facilitar las operaciones en el sector de mantenimiento. La industria 4.0 también está relacionada con el uso de sensores en los activos para que estos se vuelvan más inteligentes y con ello sea posible extraer datos cada vez más precisos sobre los activos en tiempo real. La práctica del mantenimiento proporciona dos contrapuntos. El primero es anticiparse a los problemas más frecuentes adoptando el mantenimiento periódico como forma de evitar paradas no planificadas y generando mayor eficiencia. Y el segundo es que si no se prevé, se corre el riesgo de parar toda la continuidad de los activos y la pérdida sería enorme. ¿No? Entonces, vamos a ver, ya. Dentro de lo que nosotros podemos ver, dentro de la clasificación de tareas preventivas, predictivas, detectivas, correctivas, rediseño, nos vamos a la norma 14224, ¿no? Donde ya lo habíamos ya mencionado en la anterior clase, la 14224, que es la norma del RCM, el ISO 14224, y prácticamente nos estructura, nos clasifica, nos jerarquiza los eventos de falla y por lo tanto esos eventos también los tipos de mantenimiento. Y vamos a tener dos, preventivo y correctivo. El preventivo, que está basado en la condición y está predeterminado, sistemático, en función a frecuencias, en función a estrategias,
Mientras el correctivo es el inmediato o el diferido, ¿no? Aquel que tenemos que atacarlo de manera inmediata, ¿no? Que es lo que nos prácticamente lo que llamamos, atendemos emergencias, ¿no? Pero de la misma manera tenemos los tipos de mantenimiento según la norma N13306, norma europea española, ¿ya? Y también habla de lo mismo. ¿Por qué menciono la 13306? Porque la 13306 trae la parte de conceptualización, ¿ya?, de los términos de mantenimiento de manera estandarizada. O sea, perdón, nos va definiendo, ¿no?, terminologías de cierta, o sea, los conceptos, ¿no?, de ciertos términos que utilizamos en mantenimiento y los cuales unifica, ¿no?, para las diferentes normas o diferentes ISOs que hablan de mantenimiento. Entonces, la 13306 prácticamente nos unifica en lo que describimos de un término. Para uno puede ser una cosa, para otro puede ser otra cosa. La 13306 unifica a todos en el mismo lenguaje. Entonces, la 14224 nos estructura, nos jerarquiza los tipos de mantenimiento. La 13306 nos aclara, nos describe la terminología y también utiliza esa estructura, que es la misma de la 14224. La 13306 es un estándar europeo que establece, unifica la terminología de mantenimiento, proporciona un lenguaje común para profesionales, educadores, investigadores del sector, que define términos genéricos como mantenimientos, fallos, elementos y tipos de mantenimiento, para garantizar la claridad, precisión y evitar malentendidos, facilitando la comunicación y la gestión eficiente del mantenimiento a nivel internacional, ¿no? Lo que yo les explicaba. O sea, prácticamente nos define esos términos, ¿no? Y nos estandariza, ¿no? Y por eso dice, ¿qué es y para qué sirve esta norma europea? Este estándar estandariza, crea un conjunto de definiciones comunes para el campo de mantenimiento. Claridad ayuda a evitar interpretaciones ambiguas y fomenta un entendimiento preciso de los conceptos de mantenimiento. Comunicación facilita la comunicación fluida entre los profesionales del mantenimiento en todo el mundo, y la gestión eficiente promueve la transferencia de conocimientos y mejora la eficiencia de la gestión de activos y sistemas, ¿no? Todos hablando en un mismo lenguaje, estandarizados, ¿no?, donde los términos a utilizar están claros, hay una comunicación fluida, y por lo tanto, una gestión eficiente, ¿no? La 13306 también define términos fundamentales como ejemplo, ¿no?, qué es mantenimiento, qué es la gestión de mantenimiento, objetivos del mantenimiento, estrategias de mantenimiento, fallos, averías, actividades de mantenimiento. Entonces, son términos que ya no los define y no los estandariza para usarlos. Todos los vamos a usar en nuestros procedimientos internos, en nuestros estándares que vamos a aportar, estándares de calidad, estándares de medio ambiente, estándares de seguridad. ¿Por qué? Porque ya esto ya está estandarizado, ¿no? Alcance y evolución. Alcance amplio, cubre tanto acciones técnicas como aspectos administrativos y de gestión de mantenimiento. Y evolución, las versiones más recientes, la del 2018, refleja la evolución de la gestión de mantenimiento y la inclusión de nuevos conceptos. Y esto es un elemento vivo que va modificándose y que va actualizándose. Mantenimiento correctivo. El mantenimiento correctivo fue pionero después de la Segunda Guerra Mundial y se utiliza para corregir fallas, averías o roturas en los equipos. Su finalidad es restaurar las condiciones originales de los activos, dejándolos listos para funcionar nuevamente.
Este mantenimiento no está programado, ya que se realiza después de que se avería un activo, además de tener un impacto financiero mayor que otro. La relación entre un preventivo y un correctivo es de 4 o 5 a 1. O sea, si ustedes no hacen preventivo, cuando salga un correctivo, lo que va a costar de 4 o 5 veces un preventivo. Entonces, desde ahí la importancia del preventivo versus el correctivo. Pero vamos a ver, hay una sinergia final. ¿Ya? Hay pérdidas altas con el mantenimiento correctivo, por ejemplo, retrasos en la producción, actividades no planificadas. Es decir, este tipo de actividad consiste en detectar el fallo, aislarlo, aplicarlo y los medios necesarios para su reparación. No obstante, es importante recordar que se trata de una estrategia aplicable a equipos de de prioridad, ¿no? Baja criticidad. Habíamos hablado nosotros, ¿no? De que podía haber criticidad para los equipos, ¿ya? Dentro de esa criticidad ABC que se tiene, no todos van a tener ni las mismas estrategias ni las mismas tácticas, ¿no? Por lo tanto, todas las técnicas no son aplicables para todos los equipos o activos, ¿no? En base a esa criticidad ABC se va priorizando quienes llevan más, quienes llevan todo por su criticidad y quienes prácticamente solamente esperan la avería o falla. Les explicaba en algún momento, en la clase anterior, también les decía sobre este tema de las luminarias, ¿no? El caso de una instalación, almacenes, ¿ya? En general, ¿ya? En este almacén, 7 hectáreas, donde cada nave pues tiene entre 80 a 140 luminarias, pero no cualquier tipo de luminaria. Son luminarias herméticas, ciertas consideraciones en el tema de ahorro de energía, son LED, autorregulables, o sea, todo lo que tiene, y cada luminaria cuesta $3.500. O sea, tampoco barato no lo es, ¿no? Pero su impacto en la producción es mínimo, ¿no? Cuando falla una, fallan dos, se va, se programa y se hace el cambio de las luminarias, pero no afecta, por eso no tiene planes de mantenimiento. Lo que se hace es las inspecciones para verificar cuáles están en buen estado y cuáles no, porque ni siquiera se les hace mantenimiento. Ya no es, ¿cómo se puede decir? No es eh, no genera valor, ¿no? Ya hay otros equipos mucho más importantes que sí paran la producción y esos tienen que ser invertidos sí o sí, ¿no? Todos los recursos de mantenimiento, de tanto el preventivo, el predictivo, el proactivo, están metidos ahí. Entonces, con lo que les acabo de decir, dice, ¿cuándo aplica el mantenimiento correctivo? En ciertas circunstancias. Allá. Y acá vamos a ver que lo que hablábamos de la criticidad, estamos hablando de la criticidad modo falla. O sea, por un lado la criticidad y por el otro lado modo falla. O sea, vamos a tener dos ABCs y que en conclusión sobre esa criticidad modo falla vamos a aplicar las técnicas y vamos a aplicar las tácticas para poder atender cada uno de los equipos en función a esa criticidad final que se tiene, criticidad modo falla. Dice, se producen averías inesperadas que no se han podido detectar o solucionar con el mantenimiento preventivo y en su lugar es necesario aplicar el correctivo. Podemos nombrar ejemplos para facilitar la comprensión y detectar aquellos casos particulares donde se efectuará de manera excepcional un mantenimiento correctivo, planificado o no planificado. En este sentido, en cuanto al mantenimiento correctivo no planificado, imagina que un técnico implicado en la línea de producción observa una rotura de una pieza en un equipo que afecta el rendimiento del sistema. En este caso hay que iniciar un proceso de reparación para restaurar el componente o hacer una sustitución. Por otro lado, un claro ejemplo de mantenimiento correctivo programado sería identificar un desgaste en una avería, realizar una supervisión previa, mantenimiento preventivo, y de este modo es posible planificar su reparación para evitar que genere fallo en el siguiente ciclo.
así como pérdidas innecesarias en la producción y la economía de la empresa. Ejemplo, ¿no? Como esto de los pines y bocinas de un cargador frontal, de un scoop o cargador de bajo perfil, ¿no? Donde los pines, la bocina se desgastan, ¿no? Y inclusive ese desgaste afecta ya no a a la bocina, sino que se va a la misma estructura. Y por lo tanto ahí viene el tema de tener que barrenar, volver a soldar. Y entonces todo ese trabajo involucra tiempo, costo y el lucro cesante, lo que deja de operar ese equipo, ¿no? Entonces, igual es un correctivo que afecta, ¿no? También tenemos y lo otro es cuando falla, pues, ¿no? Lo que dice el mantenimiento correctivo no planificado, falló el equipo y tenemos que intervenir, sí o sí. Entonces, dentro del correctivo programado, que son los backlogs, ¿por qué le decimos, están asociados los backlogs al correctivo programado? Porque vienen del monitoreo por condición, ¿no? Y cuando hay un monitoreo por condición, temperatura, desgaste, vibraciones, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita recursos. Entonces, se ha identificado sonido en el rodamiento, se ha pasado análisis vibracional, se ha visto los envolventes que generan en tales puntos y por lo tanto se determina que el problema es el rodamiento. Para hacer el mantenimiento de ese motor, de esa bomba, de ese reductor, tenemos que tener el rodamiento, tenemos que tener los empaques, tenemos que tener tal vez la chumacera. O sea, ¿qué otras cosas implican? Porque al desmontar hay cosas que también tenemos que cambiar de manera completa, ¿no? Porque se pueden dañar con solamente desmontarlo y montarlo. O lo otro es que para hacer un cambio homogéneo, ¿no? Porque hoy cambio el rodaje y mañana se valora el sello, y sucesivamente. Entonces, qué es lo que estamos viendo ahí? Que esto nace de un monitoreo por condición, genera un correctivo programado, porque ese es el tipo de mantenimiento, pero se convierte en un backlog, porque es un pendiente a atender cuando llegan los recursos, cuando llegan los materiales, o es un servicio, ¿no? Tenemos que hacer una reparación de un motor, está generando demasiado hollín y lo que necesita es ser calibrado. Para eso tenemos que traer un especialista. Entonces, generar un servicio y cuando lleguen, también llegó el tercero, llegaron los repuestos y por lo tanto ahí se atienden los backlogs, ¿no? Entonces, por eso que el backlog está asociado al correctivo programado. Pero un preventivo puede ser un backlog, sí puede ser un backlog, ¿ya? Porque también de la misma manera, ¿no? No se pudo atender por atender una falla y se reprograma. Y el reprogramar se convirtió en un backlog. Los recursos están, pero se reprograma para otra fecha, porque lo que no tenemos es ni la capacidad, o sea, mano de obra para poder atender. Y por eso se traslada al día más uno, semana más uno. Entonces vamos viendo que en el correctivo programado siempre va a haber una necesidad de mantenimiento, va a haber un monitoreo por condición y sobre ese monitoreo por condición que tiene que ser atendido, se genera un pendiente, un backlog. El diagnóstico, la generación de la orden de mantenimiento, el vale al almacén, su programación en la rutina, el consumo de materiales, los recursos que ya deben estar asignados, entre ellos sus herramientas básicas, sus este, equipos, sus MAF, ¿no? Medios auxiliares de fabricación, grúa, camión grúa, man lift, procedimientos de trabajos, ejecución, registro de la actividad y cierre de la orden. Se ejecuta todo el trabajo y todo ahora eso se reporta en costos. Si todo lo estamos manejando por tipo de órdenes en un software, eso se va a direccionar automáticamente a los centros de costos asignados al equipo. Entonces, el correctivo programado, ¿no? Nace de la rutina, ¿no? Ya siempre van a estar en la rutina. Entonces, nosotros tenemos nuestra rutina, nuestro plan es
anual de 52 semanas y por lo tanto vamos a tener nuestro programa semanal, que es dentro de esa semana, vamos a tener también nuestro programa diario, que es por eso vamos a tener semana -1, semana 0, semana +1, día -1, día 0, día +1, y la rutina es justamente el éxito de la metodología de control para que no se nos escape nada, ¿no? Entonces, todo lo que está en la rutina, todo lo programado, correctivo programado, ¿no? Va a entrar a la rutina. En esa rutina se va a ir programando, ¿no? Cuando se hace el programa, se programa para la semana, se programa para la semana la semana 0, no se atiende, se reprograma para la semana -1, o se trae actividades de la semana +1 a la semana 0. Le vamos dando seguimiento desde nuestra rutina. ¿Ya? Y esa rutina, el seguimiento es diario. ¿De dónde viene esa información? Y que entra a la rutina, desde las inspecciones, desde las observaciones de lubricación, desde la ejecución de trabajos que se realizan, sean preventivos o sean correctivos programados o sean correctivos por avería o por falla, ¿ya? Lo que ejecuta el personal de ejecución encuentra, por decir, no siempre, pero cuando encuentra una observación adicional, fueron por el rodamiento, fueron por el sello, pero encontraron que el eje estaba gastado, por lo tanto también tenían que cambiar el eje. Entonces crearon otro requerimiento. ¿Ya? Entonces ese otro requerimiento va a generar un nuevo correctivo programado, ¿no? Un servicio o la compra o reemplazo por un nuevo componente, ¿no? Entonces, nosotros vamos manejando la rutina y entran observaciones de inspecciones, de lubricación, de ejecución y que se van metiendo dentro de la rutina. Correctivos programados que interactúan con los correctivos sistemáticos, ¿no? Los preventivos que llamamos nosotros. ¿Y qué pasa? Se programan, ¿no? En función a la medición de la capacidad de personal, horas hombre que se tiene para poder atender. Y se empieza a distribuir de manera homogénea en la semana, cuándo se va a atender, ¿no? Y con las coordinaciones previas con las áreas, ¿no? Vamos a ver la priorización ahí de los backlogs para su programación, control y reportes de KPI, MTBF, MTR, disponibilidad física. Entonces, ejemplo, tengo problemas en los scoops, ¿no? Pero tengo también pendientes en los jumbos, pero ahorita si no tengo scoop, no voy a poder hacer limpieza para que sigan haciendo avance, ¿no? Por lo tanto, mi priorización estaría en esos equipos, en los scoop. Tenemos que estar detrás de esos indicadores diarios, porque la rutina nos va dejando indicadores diarios y que inclusive semanalmente tenemos que ir controlándolo, ¿no? Para poder ir monitoreando cuál va a ser nuestras prioridades en el día, en la semana, para tomar decisiones correctas, ¿no? Todo esto también deja un feedback, alimenta información de seguimiento y control para lo que es el maestro de backlogs. Nosotros tenemos que tener un maestro, una lista de todos los backlogs, todos los correctivos programados, todas esas actividades, todos los servicios y materiales asociados a ello, para que de esa manera, ¿no? Poder ir atendiendo, ¿no? Se imaginan, dice, ya tengo un backlog, cambio de rodaje. Oye, pero el rodaje no está. Sí, ¿por qué? Porque lo consumieron para una falla, para una avería, y ya no está el rodaje. Entonces, ¿cómo va a ser vas a programar un backlog que no tenga el recurso? Por eso todos los backlogs tienen que hacerse el seguimiento, ¿no? Que todo esté listo, ¿ya? Y que también en función a su antigüedad, a su costo y a su priorización se tiene que atender. El maestro de materiales, la actualización, ¿por qué? Porque siempre, cada vez que abren el equipo, y como les decía, ¿no? Fueron por el rodaje, fueron por el sello, pero encontraron que el eje también estaba
necesita un cambio, genera un requerimiento por un eje nuevo. Van a ver el eje y el eje no está catalogado. Tiene que catalogar. Se tiene que actualizar el maestro de materiales. Hay un material adicional que tiene que estar registrado en el sistema. ¿Ya? El control de los componentes, de la misma manera. Todos los equipos principales, ¿ya?, tienen que tener un control de componentes, ¿ya?, en general. ¿Por qué? Porque sobre esos componentes tenemos que ir viendo su ciclo de vida de cada uno de ellos para proyectar su reemplazo o proyectar su overhaul. Algunos van a ser atendidos en costo operativo, mientras que otros van a ser atendidos en CAPEX. Cuando hacemos la proyección, ¿no? Vamos a definir cambio. Ya, se cambia el motor a las 12.000 horas, pero a las 12.000 horas, entonces tienes que pedirlo con anticipación. ¿Cuánto va a durar eso? Y dentro de tu proyección dice, ya, dura 3 años y medio. A los 2 años tú ya tienes que presupuestarlo, pedirlo. ¿Para qué? Para que pueda habilitarse el presupuesto en CAPEX y lo puedas hacer pedido antes de que llegue el equipo, ¿no? 1 año y medio antes ya tú estás haciendo ese tipo de gestión. No estás esperando a último momento cuando ya el motor se cayó, ¿no? Control, el plan de paradas. Muchos de estos inspecciones, estos correctivos programados, algunos son muy simples de realizar, ¿no? Tenemos líneas stand-by, líneas en redundancia, pero hay otros que tienen que ser atendidos cuando paraliza toda la línea principal. Por lo tanto, esos tienen que ser atendidos en una parada de planta, donde todo está parado y se ingresan todos esos trabajos que van a paralizar el proceso. Y es el único momento donde podemos atacar esos trabajos. Por eso es tan importante el control de la rutina. Tenemos que tener un formato donde se registre todas las actividades que se realizan. Eso es importantísimo para subirlo al sistema, ¿ya? De tal manera de que ese es nuestro registro. Hay algunos que ya está totalmente digitalizado, ¿no? Está metido en el sistema. Hay otros que sí se tiene que ingresar, se tiene que adjuntar, pero tiene que haber una evidencia, porque eso es auditable, no solamente por mantenimiento, sino por otros organismos o entes, como el OSINERMIN, la OEFA, que siempre nos vienen a auditar, ¿no? Y para aquellos que están dentro de normativas ISO, ¿no? Que también nos vienen a auditar, ¿no? El correctivo no programado, el correctivo en el cual falla, ahí ya no hay ningún tipo de planificación. Simplemente no entra ni a la rutina, sale directamente a la ejecución, ¿no? Entonces estamos hablando de que hay un aviso, siempre va a haber un diagnóstico, se tiene que atender sí o sí, con repuesto, sin repuesto, y se tiene que hacer, ¿no? Ustedes dirán, ¿cómo que sin repuesto? Claro, o sea, vamos a buscar la forma de poder sacar el equipo, adaptando, maquinando, emergencias, ¿no? Pero tenemos que sacar el equipo. Va a haber consumo de repuestos, de insumos, lo mismo, ¿no? La ejecución, registro de las actividades, cierre de la orden y reporte de costos y de actividades. De estas órdenes tenemos que empezar a clasificar los eventos, las causas, para hacer un análisis causa-raíz. Y de esa manera evitar y mitigar que vuelva a ocurrir. Entonces, lo que yo les decía era a diferencia, ¿no?, de lo que es el programado, es el no programado, ¿ya?, que es la avería o falla. Es estamos en nuestra rutina, nuestro día a día, tenemos todas las observaciones de inspección, lubricación, operaciones, ¿no? Lo mismo, ¿ya? Pero hay algo más acá. Es que esto ya no entra a la programación.
Acá simplemente se atiende, se prioriza. O sea, más allá de que yo tenga ejemplo, y ese le pasa a todos, creo, ¿no? Ustedes ya tienen correctivos programados, ¿qué voy a hacer? Cambio de rodaje de la bomba tal, cambio de faja de la bomba tal, tengo cambio de filtros de los motores tal, ¿no? Los grupos tal, las compresoras. Ya está planeado. Pero me cae una falla, pues, ¿no? Se me cayó un secador. Se te cae el secador y tienes que intervenir sí o sí. Entonces, eso de ahí ya no entra a programarse, se tiene que ejecutar. ¿Ya? ¿Que se registre en la rutina? Sí, se registra como un adicional. Si logras con tus propios recursos realizar tu adherencia, el cumplimiento del día, más la atención de la falla, muy bien, porque generalmente uno se proyecta en la planificación a proyectar el 80% de las horas disponibles y el 20% es para atender estos requerimientos, tanto de operaciones como las fallas. Entonces, lo que es el correctivo no programado, correctivo por avería, ya no se programa, se ejecuta. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que también esto se va a una actualización de información, porque genera un tema de alimenta, ¿no? Por eso se dan cuenta que esto no queda solamente en hacer tipo A, tipo B, sino que alimenta otros tipos de control, otros tipos de seguimiento. Ejemplo, como lo que habíamos hablado, el reporte de fallas. Tiene que ver cada falla o evento tiene que ser registrado. Si eso está registrado mediante el sistema, caso un RP, tenemos el SAP, tenemos donde están los modos fallas y vamos registrando todas las órdenes, vamos a poder tener este registro. En otros que no lo tienen, tenemos que generar, porque eso se genera en el aviso, no en la orden, ¿ya? La orden es un documento contable, el documento técnico es el aviso. Ahí es donde tiene que estar adjunto todo lo que se realiza, todo el historial de lo que se ha hecho en ese trabajo. Entonces, las evidencias, fotos, informe, todo debe estar relacionado a ese aviso y que está relacionado a una orden. El programa semanal, el cumplimiento de los trabajos, ¿no? Lo que les decía, la adherencia, ¿no? ¿Ya? Esto va a afectar, porque si ya lo tenía todo planeado, pero el atender una falla hace de que sobrepase esa capacidad de contingencia para atender eventos como este, voy a afectar la adherencia o cumplimiento de trabajos preventivos y no se va a cumplir, ¿no? Usted va a tener que reprogramar trabajo dentro de la rutina semanal. Inclusive, si no se programa, puede cumplir en la semana, va a tener que ser llevado para la semana más uno, o sea, para otra semana, y así sucesivamente. Entonces, hay un tema de el programa semanal, tenemos que llevar nuestro control de adherencia. También tenemos que tener nuestro dashboard para poder hacer seguimiento y control de resultados. El ACR, los análisis causa-raíz, ¿no? Si son repetitivos, si son eventos de impacto, tienen que tener análisis causa-raíz, ¿no? Priorizando los eventos, estos a veces no son grandes, pero son pequeños, pero impactan. Entonces, esos tienen que ser registrados, monitoreados y hacerle seguimiento. También tenemos lo que es la seguridad y bueno, 3S o 5S, como lo que acá llamamos 3S porque son los tres principales. Y vamos a ver de que acá en la seguridad tenemos que tener nuestros PETs, ¿no? Tenemos que nuestras matrices de riesgo bien elaboradas para poder hacer PETs correctos, nuestros PETAR, ¿no? Nuestras actividades de alto riesgo. Entonces, cumpliendo con estándares de lo que nos pide la norma en seguridad. Recuerden que seguridad dentro de lo que es
de toda empresa ya es algo muy bien manejado, muy bien evolucionado, ¿no? De acuerdo a la necesidad de cero accidentes. Ese es el objetivo final, ¿no? Ya no es una utopía, pero en algunas industrias, en algunos negocios, pero sí se invierte mucho recurso para obtener eso, ¿no? La empresa sacrifica recursos para poder obtener esos resultados. Entonces, cuidado de las personas, ¿no? Con ello de sus familias, eh, de esta manera también cuidado del medio ambiente, la salud y mejora de la productividad del negocio. Entonces, es muy importante este tema de la seguridad, porque esto siempre va a alimentar, ¿no? Una falla puede haber ocurrido por una mala operación, una falla puede haber ocurrido por un simple accidente, algo que no estaba contemplado por ningún lado, ni operativo, ni mantenimiento, pero había una exposición ajena a esa que era tal vez caída de roca, ¿no? Lo otro, la seguridad también implica el, el no comprometer, ¿no? Ni a los trabajadores operarios, ni a los técnicos o mecánicos. Entonces, por eso es que es muy importante la actualización, ¿no? Cuando ocurre una falla nos damos cuenta, oh, pudo haber ocurrido esto, oh, faltaba este bloqueo. Entonces, todo lo que conlleva eso está amarrado a la seguridad y tiene que actualizarse. Miren, vimos por un lado el correctivo programado y ahora vemos el correctivo no programado y son diferentes reportes y seguimientos que se hacen. O sea, hay trabajo, ¿no? Hay trabajo solamente en hacer la gestión correctiva, programada y correctiva no programada. De la misma forma, si no tenemos un software directo donde ya esté todo manejado, tenemos que tener una plantilla colectora donde tengamos que generar, almacenar esa información de una manera física, de una manera escaneada, archivos digitales, digitalizada la información, para que sea trazable y auditable. Vamos a tener también la importancia de una sinergia del mantenimiento correctivo y preventivo en la gestión de los activos. Como se ha visto, solo cuando existe una incidencia de nivel crítico alto, aplica el mantenimiento correctivo. Es la alternativa más acertada. Por el contrario, si no se trata de una cuestión urgente, es aconsejable aplicar el preventivo de manera periódica en los equipos para evitar futuros imprevistos que puedan afectar a grandes dosis a los recursos económicos de la empresa. El mantenimiento preventivo puede tomarse como la mejor solución ante cualquier incidencia en los equipos. Si queremos alargar la vida útil de los mismos y evitar problemas en la salud financiera del negocio, por lo tanto, si te preguntas cuál es el tipo de mantenimiento que debes aplicar a tu empresa, la respuesta es que no debes excluir uno al otro, sino que hay que establecer una estrategia que incluya ambas modalidades para lograr la máxima eficiencia. Lo que les decía, ¿no? La estrategia de donde nace de esa criticidad que vamos a hacer, que es la criticidad modo falla. Sobre eso aplicamos estrategia y aplicamos las técnicas. Mientras el mantenimiento preventivo es una actividad técnica rutinaria esencial para evitar pérdidas de productividad en tiempos de inactividad, en maquinaria clave para el proceso productivo, el mantenimiento correctivo se aplicará solo en caso de una avería o daño inesperado, que es la que buscamos disminuir, ¿no? Entonces, ese es al que tenemos que darle vuelta al pastel. Generalmente, nosotros tenemos, aunque ustedes no lo crean, si llevan sus indicadores, se van a dar cuenta que su ratio es 80-20, pero 80-20 de horas atendiendo correctivos y 20% atendiendo preventivos. Lo que debería ser al revés, 80 atendiendo preventivos y 20 correctivos. ¿Ya? Yo he visto entre 60-40, ¿ya? 60 correctivos, horas utilizadas para correctivos,
y 40 para preventivos, porcentaje, ¿no? El Work Plan exige pues el 80-20. Entonces, dentro de este flujo de mantenimiento correctivo, siempre vamos a ver plan de mantenimiento, se detecta un problema, se repara en el momento, sí, se soluciona inmediato, no crea una orden de trabajo, ¿no? El correctivo programado. Cuando se utiliza como parte de una estrategia de mantenimiento más amplia, el mantenimiento correctivo puede proporcionar múltiples beneficios, ¿no? Se requiere menos planificación. No planificas, simplemente actúas, ¿no? Aunque algunas actividades de mantenimiento correctivo todavía deben planificarse. En comparación con los programas de mantenimiento preventivo, hay menos planificación involucrada. Proceso simplificado. La finalidad se basa en las necesidades, permitiendo al equipo de mantenimiento centrarse en otras tareas como el mantenimiento preventivo hasta que se produzca una avería o una condición adversa. Y más apropiado en algunos casos. Puede ahorrar dinero porque no es necesario reparar o reemplazar un activo hasta que el mantenimiento sea necesario. Ejemplo, es más rentable reemplazar una bombilla cuando se quema que gastar tiempo, dinero y esfuerzo en crear un plan de mantenimiento preventivo. Postes eléctricos, por decirlo. Entonces, a eso iba. En función a la criticidad, ¿no? Se determina, ¿no? Y esto lo he visto en los almacenes con el tema de las luminarias, ¿no? Algo tan práctico que no es barato, ¿no? Cada luminaria, $3.500, realmente es caro. Son herméticas, autorregulables, LED, normas ISO de encapsulado para evitar el tema de daño por humedad o daño por polución. Realmente es lo mejor en lo que es iluminación, ¿no? Para esos ambientes duros, ¿no? Donde todo es concentrado, mucha polución, muchos gases. Eh, pero no son críticos, como le digo, ¿no? Puede tener de 80 a 120 cada nave y que se malogre uno no te va a parar el proceso. Pero se imaginan eso en una faja donde el reductor les falle y ya no puedan pasar nada de concentrado, ahí sí hay un problema crítico para el proceso. Entonces, ahí viene la criticidad modo falla, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿dónde aplicar esa criticidad modo falla? Nos va a decir qué técnicas y qué tácticas tenemos que aplicar para poder atacar, abordar cada escenario de cada uno de esos equipos. Y, por ende, el correctivo no escapa a esto, ¿no? Muchos de ellos que no son críticos están en el A, B, C, y estando en el C, tal vez lo más factible es atenderlos cuando fallen, no tener un plan donde nos desgastemos monitoreando, porque hay que ingresar contadores, hay que hacerle rutinas de inspección, ¿no? O sea, todo lo que deberíamos, más bien, cuando falla, atendemos. Las estrategias de mantenimiento definen las actividades que garantizan de forma más efectiva la entrega del desempeño del activo, conforme se requiere. ¿Por qué es necesario definir previamente una estrategia de mantenimiento? ¿No? Nosotros escuchamos siempre hoy, ¿no? En todo, con la situación que vivimos, dice, debemos hacer inteligencia, debemos plantear estrategia, ¿no? Antes de estar atacando por aquí, por allá y sin ver rastro ni solución. Es lo mismo, ¿no? Tenemos que ser estratégicos, pero para eso tenemos que eh, estructurar adecuadamente, ¿no? Nuestra gestión. Por dónde empezar, cómo evolucionar y qué objetivos debemos de tener, qué resultados debemos de esperar, ¿no? Entonces, siempre nos vamos a hacer preguntas como esta que nos dicen, ¿cambio o lo dejo romper? ¿Cuántos puntos debo de lubricar? Mercados en alta, ¿cómo evitar esas paradas? ¿Cómo debo repetir esta ruta? Crisis, ¿y ahora qué hago? ¿No? A veces he visto personas donde
Han renunciado, ¿ya? Sí, han renunciado, porque las preguntas eran, oye, a ver, dame solución a ese, teníamos un problema con una bomba hidráulica de un motor hidráulico para un lavador de mineral. Y era un supervisor nuevo, ¿no? Entonces, y venía con experiencia de otras mineras. Y no por, entonces se le presentan, como es, ¿no? Se le presentó a él el problema, la falla, cuando él llega. No tenía ni 3 meses ahí, se le presenta la falla. Y empezó a plantear soluciones, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Y no daba con la solución, seguía la parada cada vez más recurrente, cada vez más grande. Entonces la pregunta era, ¿pero cuál era el problema? Y le daba una, dos, tres, hasta que un día se paró frente al gerente y dijo, yo no puedo solucionarlo, ¿no? Puso su carta en la mesa y se fue, ¿no? O sea, realmente lo desbordó técnicamente, ¿ya? La solución no fue tan compleja, ¿ya? Y otro supervisor con experiencia y con ayuda, ¿no? Se ayudó mucho en el vendor, lo solucionaron de manera eh, no tan, no tan rápida, pero lo solucionaron de manera definitiva. Entonces, a eso va, ¿no? Tenemos que ordenarnos, ¿no? La experiencia es la que marca a un profesional en el área de ingeniería, pero también hay que saberlo aplicar, hay que saberlo ordenar, hay que saberlo implementar. Entonces, vamos identificando potenciales métodos de mantenimiento y la viabilidad de la implementación. Identificar potenciales abordajes de mantenimiento para el parque de activos de la función de mantenimiento. Evaluar viabilidad en los potenciales abordajes identificados. No siempre la implantación de una técnica es opcional. Otros motivos, además del costo, seguridad, normas reglamentarias, pueden obligar su implantación. Entonces, por un lado, vamos a tener los métodos, técnicas, abordajes, y por el otro lado, tener las disciplinas donde la vamos a aplicar. Los métodos, técnicas, abordajes, está el mantenimiento predictivo, reducción de fallas, inspecciones, monitoreo online, monitoreo periódico, instalar redundancia, mantenimiento condicional, operar hasta la rotura. O sea, todo eso, ya. Pero ¿en qué disciplinas? Para la mecánica, eléctrica, automatización estructural o lubricación. Entonces, esto es parte de la gestión de mantenimiento y vamos a encontrar dentro de lo que es procesos y subprocesos de mantenimiento que ya debemos de tener un flujo de cómo funciona la evaluación de las estrategias de mantenimiento. Esto que les estoy presentando es un modelo aplicable de manera inmediata a la sangre, aquel que lo quiere implementar, ¿ya? Pero es customizable, ¿no? Pueden encontrarle mejoras, nada está escrito en piedra, pero lo que yo sí les puedo decir, todo lo que les muestro es aplicable. Y no solamente es aplicable. Una vez me dijeron, eso no funciona. Eso no, usted habla y todo lo que dice no funciona. Y el tiempo me dio la razón. Funcionó. En un año se levantaron muchas cosas y después me dijeron, me equivoqué. Sí funcionaba. ¿Cuál era la diferencia? Que yo lo había visto funcionar. Yo lo había sido partícipe de que esto funcionara en otro lado. O sea, no es que me lo contaron, me lo dijeron, sino lo viví, ¿no? Funcionó. Algo tan simple como esto, que parece mucha teoría, parece en una clase anterior me dijeron, esto aplica solamente a empresas del Estado. No, esto aplica a las empresas world class, ¿ya? Que lo podemos simplificar, lo podemos automatizar, perfecto, lo hacemos mucho más ligero, mucho más ágil, pero la metodología y la funcionalidad
de lo que les estoy mostrando explica y da resultados. Dentro de las estrategias de mantenimiento, un minuto, por favor, estoy mal, con una gripe muy fuerte. Voy a tomar un sorbito de agua. Ahora sí. Cuando vamos a ver nuestras estrategias, ¿no? No podemos llenarnos de estrategias, ¿ya? Esto es un modelo aplicable, ¿no? Para una implementación SAP, donde no podemos llenarnos de estrategias. Tenemos que tener estrategias bases que sirvan para muchos, ¿no? Planes de mantenimiento de diferentes equipos, pero que sean los únicos y no estar creando en estrategias que luego lo único que nos hace es confundirnos y generar una mala, eh, eh, sea inmanejable, haya pérdida de control y de seguimiento de nuestros planes de mantenimiento. Entonces, la frecuencia debe ser estructurada, las cuales deben ser alineadas a los planes de mantenimiento de manera simplificada para su uso en sistemas no informatizados e informatizados. Los contadores asociados a las estrategias deben ser asignados a cada sistema controlado, ¿no? Entonces, lo que les había dicho, la criticidad. Acá hay algo muy importante con la criticidad, ¿no? Por un lado tenemos la criticidad donde le vamos a dar a los factores que tenemos dentro para hallar esa criticidad, le vamos a dar pesos, uno vale más que el otro. La seguridad vale más que, por decir, ¿no? El tema del costo, ya en porcentaje, ¿no? De peso que tenga, o al revés, el medio ambiente más que la seguridad. Eso que tiene que ser coordinado con la gerencia para poder alinear esos porcentajes y los valores que vamos a obtener son los que nos van a permitir, ¿no? Ir tabulando, ¿no? Nuestra criticidad. Criticidad nada más estamos hablando. Yo les dije criticidad modo falla, ¿correcto? Criticidad. Entonces, esos factores tienen que tener rangos nivel 1, 2, 3, el ABC. Por lo tanto, estos niveles también tienen que estar configurados bajo ciertos parámetros propios del negocio. Y cuando hablamos del modo falla, es porque lo mismo tenemos que tener de las fallas. Cada equipo tiene un nivel ABC y tenemos que ponerle rangos para el tema de las fallas, el ABC. Y ese ABC nos va a permitir, ahora tenemos criticidad y por el lado falla. Entre los dos vamos a tener la criticidad modo falla, que nos va a permitir implementar tácticas a utilizar por tipo de mantenimiento. Vamos a definir si les corresponde el sistemático, a quienes les corresponde las rutas preventivas, inspección, lubricación, y por especialidad, ¿no? Si es mecánico, si es eléctrico, si es instrumental. Esto de acá nos va al planificador, al que genera los planes, le va a ayudar a hacer su priorización y atacar los más críticos, pero no solamente atacar, sino saber que también, una vez que termine con los más críticos, también cuál va a ser el abordaje, cuáles van a ser las técnicas a aplicar a cada uno de ellos. En algunos aplica todo, en otros aplica algunos, y en otros no aplica nada. Por eso dice, los activos se clasifican de acuerdo con su impacto en el desempeño del proceso. Para ello, planeamiento y control de mantenimiento define la criticidad, los principales modos de falla y sus consecuencias para cada activo. La participación de las áreas de interfaces podría garantizar una adecuada clasificación de la criticidad en todos los activos. En base a la matriz de estrategia de mantenimiento, planeamiento y control de mantenimiento, identifica
los potenciales métodos de mantenimiento y viabilidad de su implementación, analizando en primer lugar los posibles abordajes de mantenimiento para el parque de activos de la función, ¿no? Entonces vamos a tener una matriz de estrategia y criticidad modo falla, por un lado la criticidad del equipo y por el otro lado la evolución del modo de falla, ¿no? Entonces, esa matriz nos va a ayudar a poder abordar, ¿no?, adecuadamente a cada uno de los equipos por esa priorización que vamos a tener, ¿no? Y no nos desgastamos, optimizamos nuestro tiempo, optimizamos nuestros recursos en función, y vamos atendiendo ese 80-20. Ese 80, o sea, a ese 20% de equipos que nos generan el 80% de averías, ¿ya? Y vamos a ver el mantenimiento basado en condición, mantenimiento basado en el tiempo, mantenimiento sistemático y mantenimiento por rotura, ¿no? Finalmente, lo que vamos a obtener es algo como esto, ¿no? O sea, aquellos que están en 1, ¿qué es lo que se le va a hacer? O aquellos que tienen 2, ¿qué se les va a hacer? Que tienen 3, ¿qué se le va a hacer? Y así sucesivamente, ¿no? Vamos viendo que esto se puede obtener de esa manera. ¿Ya? Luego tenemos las desventajas del mantenimiento correctivo. Confiar únicamente en el mantenimiento correctivo sin el beneficio de una estrategia de mantenimiento preventivo puede tener deficiencias significativas. O sea, van de la mano, de sinergia, ¿no? Lo que yo les decía, para algunos equipos aplica el correctivo del ABC, lo sé, pero para el AB ya estamos hablando de estrategias de mantenimiento. El aumento del tiempo de la inactividad, cuando surgen problemas serios, el mantenimiento puede ser un proceso lento y costoso, los periodos de inactividad de los equipos afectan la producción, lo que cuesta el dinero a la empresa, mayores costos de mantenimiento, sin mantenimiento preventivo, el estado de los activos puede deteriorarse más significativamente antes de que se descubran los problemas, lo que requiere la reparación o reemplazo de más piezas y también aumentan los costos de mano de obra. Ya habíamos hablado que de 4 a 5 veces el costo de una reparación versus a un costo de mantenimiento. Nosotros decimos, ¿el costo de mantenimiento preventivo es caro? Sí. He visto, ¿no? Dentro de mi experiencia, donde les escuchaba a los ejecutores, ¿no? Y decía, he ahorrado 20% de mi presupuesto, pero 20% es lo que no había hecho. Y el próximo año ya no era ahorro, era puros problemas y todo se disparaba sobre su presupuesto. Por el otro lado, ¿no? También estaba el ahorro, era buscarle ese adicional, ¿no? Entraban al mantenimiento preventivo y decían, ah, no, este filtro todavía está bueno, puede dar, déjalo. Y pasaban unas horas más y colapsaba. Tenías que sacar el equipo y otra intervención. Finalmente, generaba retrabajos, generaba desvío de recursos, ¿no? Inclusive cuando ya fallaba, tenías que más recursos para hacer el traslado, el remolque del equipo, ¿no? Entonces involucraba tanto personal de operaciones, personal de mantenimiento, había toda una mezcla. La impredecibilidad. Cuando se producen emergencias, todos los trabajos de mantenimiento se suspenden hasta que se resuelva el problema, lo que lleva a una acumulación de órdenes de trabajo. Los responsables de mantenimiento también deben identificar rápidamente los técnicos y las piezas necesarias para abordar la reparación. Entonces, siempre, ¿no? Una falla, lo único que nos va a, como les había comentado dentro de nuestra rutina, es a generarnos un desvío. El incumplimiento de la herencia, ¿no? Y eso, replantear todo nuestro trabajo dentro del día +1, semana +1, porque su impacto no solamente consiste
Ah, lo hago el día de mañana, sí, pero el día de mañana ese equipo hay que coordinarlo con operaciones, coordinar con seguridad, ¿no? Y coordinar con logística. O sea, no involucra solamente el sacar un trabajo y hacerlo al día siguiente, sino hay otras coordinaciones previas que tienen que hacerse. Algunas son muy simples, muy fáciles, otras son de mucho impacto. Conclusión, el mantenimiento correctivo requiere que las empresas inviertan en la mano de obra y los recursos suficientes para que puedan hacer frente a los problemas de los equipos cuando se presenten. Las empresas también pueden evitar paradas imprevistas importantes y proteger la vida útil de los activos, combinando las acciones de reparación planificada y no planificada con programas de mantenimiento preventivo realistas. Los técnicos que puedan encontrar e identificar problemas potenciales antes de que se conviertan en emergencias pueden ahorrarle a la empresa una gran cantidad de dinero. Esto de acá está de la mano de lo que es las rutinas de inspección, las rutinas de lubricación. Esas rutinas que se generan por equipo para poder hacer rutas de inspección sensorial o instrumental, ¿no? De vibraciones, de temperatura, de termografía, ¿no? O otras simplemente ir verificando las rutas que se... ver el equipo, ¿no? Ver el equipo todos los días. Hace mucho, ¿no? Mucho, le digo, año 96, año 98, ¿no? Uno de los supervisores de planta era un señor ya maduro que venía de Centromín, ¿ya? Entonces él era el supervisor de la planta. Para todas las reuniones, despachos de guardia, él llegaba media hora antes y se daba su recorrido a la planta. Él, ¿no? Se daba su recorrido, él tenía sus formas, sus técnicas, no utilizaba pirómetro, no utilizaba un quick call, no. Él iba dándose las vueltas y era totalmente sensorial, ¿no? Veía físicamente, palpaba, ¿no? O sea, el motor, perdón, el reductor palpaba y si veía, le quemaba la mano, es porque había problemas. Entonces inmediatamente pedía que programen un trabajo. Entonces, pero es lo que hacía, ¿no? Si veías ruido, si había soltura, si había... utilizaba sus sentidos y llegaba a la reunión y ya llegaba con un plan de trabajo, ¿no? Entonces, adicional a lo que ya estaba dentro del programa, ella tenía actividades propias a realizar. Evitaba fallas. Las empresas no pueden eliminar el mantenimiento correctivo de su plan de mantenimiento, pero eso no debe impedir que se reduzca el número de medidas correctivas no planificadas, mediante el uso de medidas de mantenimiento proactivo, ¿no? Ahora ya estamos hablando, pues, lo que decíamos, ¿no? El preventivo, predictivo, proactivo, ¿no? Y ya con tanta tecnología ya estamos hablando de lo que es monitoreo en línea, información en la nube, aplicativos para generar reportes, tendencias, proyecciones. Realmente ha evolucionado mucho. Así como hemos hablado de mantenimiento correctivo, también podemos hablar del preventivo. El mantenimiento preventivo es la acción de ejecutar mantenimientos proactivamente sobre los equipos de producción para minimizar el riesgo de que estos se descompongan o presenten fallas al realizar mantenimiento de tus equipos antes de una avería. Podrás tener más control sobre cuándo y cómo se ejecuta el mantenimiento sobre la maquinaria. También es conocido como el mantenimiento planeado. Este tipo de mantenimiento consiste en agendar mantenimientos regulares para todo el equipo de producción de la empresa. Estos mantenimientos generalmente utilizan un software de mantenimiento, ¿no? Para agendar, gestionar su plan de mantenimiento. Entonces, ¿por qué? Porque ya el manejo de datos es tan complicado, ¿no?
Hay muchas variables que a veces una base de datos ya se vuelve muy complejo, ¿no? En, perdón. ¿En qué se diferencia del correctivo el mantenimiento preventivo? La diferencia está en, tiene que ver con el momento en el que se ejecuta el mantenimiento. Mientras que el mantenimiento preventivo busca darle mantenimiento al dispositivo antes de que se averíe, el mantenimiento correctivo busca utilizar el dispositivo hasta que se averíe, hasta lo último, ¿no? Se malogra y ahí se ejecuta. Esto se ve en la pesca, ¿no? A diferencia de la minería, ¿no? Que también lo hemos vivido, ya dice, no, no voy a parar, no voy a parar, no voy a parar. Como no se para, ¿no? Se puede malograr el equipo o se malogra el equipo y el daño es mucho peor, ¿ya? Por eso hay sistemas redundantes, por eso hay sistemas stand-by, ¿no? Y se tienen que generar estas ventanas para poder hacer cambio de componentes, cambio de equipos. Pero en la pesca, ¿no? Que se maneja con material orgánico, ¿no? Justamente en la frescura de la materia prima está la calidad del producto final, la harina de pescado. Entonces, mientras más fresco es, más proteínas hay. Esto de ahí, esto es algo que una vez que arranca la temporada, las plantas empiezan a funcionar, no puede parar nada. Hazle todo lo que quieras, pero ese equipo puede colapsar, pero no puede parar la producción. ¿Ya? Entonces, ventilación forzada, engrase, ponle un ventilador al lado, pero ese equipo no para, ¿no? Porque son 2 meses que tienen que darle parejito. Y luego de eso, que descanse. Ahí vienen todas las reparaciones que tengas que hacer. Entonces, dependiendo del rubro, el negocio, ¿no? Vamos a ver que en algún momento esos equipos que son sistemáticos se volvieron netamente correctivos. ¿Cuáles son los tipos de mantenimiento preventivo? Existen 3 tipos de mantenimiento preventivo y el conjunto de todos ellos forma un plan de mantenimiento, el cual es indispensable para realizar una labor de mantenimiento de calidad y profesional. Estos son los 3 tipos de mantenimiento preventivo: mantenimiento programado, mantenimiento predictivo, mantenimiento de oportunidad. Estos tipos de mantenimiento, el programado es el que se realiza por horas de funcionamiento, tiempo o kilómetros, estableciendo lo que yo le decía, toneladas, kilometraje, horas de trabajo, o simplemente calendarios, bueno, días, meses, años, y que no debe ser sobrepasado sin inspeccionar todo o parte del equipo. El mantenimiento predictivo se realiza al final del periodo máximo de utilización. ¿Por qué? Porque van monitoreando por condición y establecen tendencias y sobre eso programan un cambio, ¿no? Puede realizarse detectándose signos perceptibles con los sentidos, aumento de temperatura, vibraciones o con aparatos específicos y que sin suponer una anomalía en sí misma sean el preludio de un futuro problema. El mantenimiento de oportunidad se realiza aprovechando periodos en que no se utilice el equipo para realizar acciones de mantenimiento y evitar paradas de producción. De la misma manera, el preventivo sí sale de un plan, lo que habíamos hablado. Hay unidades, ¿no? Ya, contadores con los cuales vamos a estar ingresándoles, ¿no? Horas, kilómetros, toneladas tratadas, para poder proyectar y generar, ¿no? Porque esto ya está dentro, utiliza una estrategia, tiene un plan y ayuda a la proyección. El procesamiento, se van a generar esas proyecciones y genera órdenes, ¿no? Unas llamadas que dicen en qué momento se debe generar la orden de trabajo. La liberación, la necesidad de los materiales, la preparación, procedimientos, la ejecución, la notificación, cierre de la orden y la liquidación. Todo termina en un tema de derivación de costos, por eso digo que la orden es un colector de costos, el que genera historial y donde deben estar todas las variables y documentos asociados a ese trabajo es en el aviso.
Y como les decía, acá ya vamos viendo que para hacer eh, un preventivo, ¿no? Esto nace de todo lo que viene de las inspecciones, todo lo que viene de la lubricación, todo lo que viene de la programación y entra una planificación. Y esa planificación ingresa a la rutina. Y de la rutina, como también les había mencionado, genera otros controles, como son las cartillas de mantenimiento, ¿no? Imagínense que van a hacer un mantenimiento y dicen, oye, pero este sensor que está acá también tiene que estar en el plan. Está en el manual, no especifica, pero se está malogrando cada 500 horas. Exagero, pero es eso. Pero no lo tenemos mapeado, entonces tenemos que ingresarlo y por lo tanto también tiene que estar en la cartilla. Entonces, esperar a que falle o simplemente ya programar su cambio, un sensor que cuesta $3, $6, ¿no? A que falle el equipo y me genere un lucro cesante de $1,600. Entonces, a lo mejor más barato es hacer el cambio de manera anticipada, ¿no? Con o sin. Uno, si falla antes, tenemos el repuesto. Y si no falló hasta el momento de su mantenimiento, tenemos el repuesto para el cambio dentro de su mantenimiento. Entonces, debe actualizarse la cartilla de mantenimiento. Debe actualizarse el maestro de materiales, porque ese material, si no estaba planteado, tiene que catalogarse, tiene que ingresarse. Los requerimientos, esos requerimientos, ¿no? Que se van a generar seguimiento de atención de los materiales, ¿no? Porque para hacer un mantenimiento preventivo tenemos que hacer seguimiento de todos esos materiales asociados a cada mantenimiento preventivo, desde un simple filtro hasta los lubricantes, hasta paja de transmisión, ¿no? Todo lo asociado a aquello que está dentro de la rutina, dentro de esa frecuencia de mantenimiento y que sí o sí tiene que cambiarse, ¿no? Presupuesto y plan anual de paradas, la proyección de mantenimientos y el plan anual de paradas, ¿ya? Considerando equipos mecánicos, eléctricos y electrónicos. Entonces, hay algunos mantenimientos cuando llevamos el A, B, C, D. Oye, es un mantenimiento de 4.000 horas, es un mantenimiento de 8.000 horas, y esto involucra, ¿no? Una intervención mayor, que no lo vas a hacer mm, en la rutina, sino que ya pasaría a un plan de parada, ¿no? Entonces, estas actividades, una va a entrar en marzo, otra va a entrar en julio y otra va a entrar en diciembre. Perfecto, entonces las paradas ya están programadas y las actividades que van a ir de paradas también salen desde acá. Siempre tenemos que tener los contadores, ¿no? Lo que habíamos coordinado, lo que habíamos estado mencionando. Entonces, siempre debe haber contadores para cada uno de los equipos para hacer su proyección respectiva. ¿Qué es el mantenimiento predictivo en tu negocio? ¿Ya? ¿Qué es lo que impacta en el negocio este mantenimiento predictivo? El mantenimiento predictivo utiliza información previa para determinar el momento indicado para realizar tareas de mantenimiento a un equipo. Así el equipo de mantenimiento puede utilizar información pasada para predecir cuándo es el momento ideal para realizar el mantenimiento de un dispositivo. Los sistemas más avanzados de mantenimiento preventivo utilizan el Internet de las cosas para prevenir cuándo es el momento ideal para realizar tareas de mantenimiento, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener tendencias, ¿no? Y esas tendencias a, nos ayudan a, a tomar decisiones y generar un plan de acción de manera anticipada. También vamos a ver cuáles son los beneficios de un mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo reduce el número de fallas, averías de una máquina, de una empresa, permite extender la vida útil del equipo y mejora significativamente la seguridad de los trabajadores en la empresa. Para implementar un plan de mantenimiento preventivo exitoso es necesario crear una lista de todos los activos,
las prioridades, identificar las tareas de mantenimiento, determinar la frecuencia de mantenimiento, crear una agenda para las tareas de mantenimiento, implementar un plan en colaboración con tu equipo de mantenimiento y analizar resultados y optimizar el proceso. ¿Por qué necesitamos un plan de mantenimiento preventivo? En un mundo ideal podríamos trabajar con tranquilidad de que ninguno de nuestros equipos de producción sufrirá de fallas o averías. Sin embargo, el mundo no funciona así, ¿no? Lidiar con equipos defectuosos o descompuestos es inevitable. Por eso existimos. Por eso mantenimiento brinda servicios a operación y a otros procesos. Por ende, tener un plan de mantenimiento preventivo en orden es una de las mejores maneras de ahorrar dinero, reducir tiempo muerto y aumentar la productividad de la empresa. Entonces, vamos a ver aquí procesos y subprocesos de mantenimiento, donde vamos a ver que tenemos la línea base, 4 etapas de implementación. Nosotros tenemos que ir atacando para llevarnos a un world class, mientras que esta metodología de gestión de mantenimiento por procesos y subprocesos lo vamos implementando, tenemos que ir también atendiendo de manera ordenada. Todo lo que es la etapa 1, luego la etapa 2, para llegar a la etapa 4 realmente debemos haber evolucionado muchísimo y eso no se hace en un periodo muy corto. Hablamos de años, inclusive, ¿ya? Y todo se maneja sobre lo que es la gestión, llamémoslo así, es la mejora continua, ¿ya? Círculo de calidad. Aquí estamos hablando de Deming, ¿no? La mejora continua de Deming. Plan, do, check, action. Pero hacemos la mejora y luego viene estándar, do, check, action. O sea, estandarizamos. Se vuelve parte de nuestro hábito, de nuestra cultura y evolucionamos. Buscamos otra evolución. Y en esto se basa justamente una buena gestión sostenible en el tiempo, ¿no? La planificación define estrategias de mantenimiento de los activos utilizando recursos y planifica en el tiempo adecuado, ¿no? Vamos a ver estrategias y planificación a medio plazo y presupuestos de mantenimiento. Por el otro lado, consiste en la mantención de activos, ¿no? Y en esta mantención de activos, miren, casi todo está relacionado a la primera fase, la primera etapa, ¿no? Todos los subprocesos están relacionados a la primera etapa. Y vamos a tener el monitoreo. Y aquí ya vemos que está solamente el control de rutina, que es el monitoreo. La primera etapa. Y en la última etapa, en la mejora del desempeño, en tratamiento de avería, que también es un subproceso dentro de este círculo Deming, ¿no? Que estamos hablando, ¿ya? Y que lo básico de la primera etapa está en planificar y mantener, ¿no? O sea, ejecutar. Entonces, dentro de los detalles del proceso de mantenimiento nos va a permitir generar planes, ¿no? Para todo un año, todo un periodo, y los cuales tenemos que ir cumpliendo uno a uno. El mantenimiento preventivo tiene sus ventajas, ¿no? Realiza un mantenimiento preventivo periódico y planificado, tiene varias ventajas, entre ellos la mayor eficacia, la mejora de la seguridad y cumplimiento de la normativa, prolongación de la vida útil de los equipos. Las desventajas del mantenimiento preventivo a veces ocasiona fallas al momento de su ejecución, lo que implica un retraso en la puesta en marcha de tareas, ¿no? Algo corregible, ¿eh? ¿Ya? ¿No? A veces nosotros decimos, nos toca mantenimiento preventivo, metemos mano y luego, cuando vamos a probar, no arranca el equipo. ¿Qué hemos hecho? Y a veces, pues, solturas de terminales eléctricos, electrónicos, ¿no? Y que ha hecho de que
por haber hecho el mantenimiento, pues, ¿no? Limpieza, sopleteo, engrase, y no arranca el equipo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque también nos ocurre eso cuando hacemos un mantenimiento preventivo. Funcionaba, pero ahora no funciona. Así que posibilita un ahorro de dinero. Hay ciertas reparaciones que resultan más costosas y que afectan al presupuesto de la marca. Carece de garantía total mientras se repara una falla. En algunos casos, las roturas ocurren en momentos inadecuados y generan consecuencias graves debido a que no haya modo de sustituirlo. Aunque la falla sea pequeña, la percusión en la producción es muy grave, ¿no? Es lo que les decía, ¿no? A veces he visto, ¿no? Que dicen, vamos a hacer mantenimiento este, al motor, empiezan a hacer la limpieza, todo. Por ahí malogran un sensor. Oye, y el sensor ahora no funciona, no arranca por bendito sensor. $6. Entonces, lo que yo les decía, si ya está dentro de tu plan, cámbialo, ¿no? Y si no está dentro de tu plan, al menos eso debe ser como tener un fusible. Esos sensores deberían estar en reposición para poder atender ese tipo de eventos. Los costos asociados al costo de mantenimiento. El preventivo, la programación, son gastos planificados, regulares para inspecciones, lubricación, limpieza y reemplazo de piezas desgastadas. Objetivo, extender la vida útil de los activos y componentes del costo. Incluyen mano de obra para las inspecciones y el costo de pieza de repuesto. Los costos de mantenimiento correctivo se originan por fallas, componentes del costo, reparaciones urgentes, requieren servicios acelerados, daños colaterales, las fallas pueden afectar otros equipos, paradas de producción, las averías no planificadas pueden interrumpir la operación, impacto a largo plazo, aunque puede tener costos iniciales más bajos, el mantenimiento correctivo puede resultar significativamente más caro. Diferencias clave, el mantenimiento el momento preventivo es igual a antes de la falla, correctivo es igual después de la falla. Planificación, preventivo requiere planificación exhaustiva, correctivo mínimo o nulo, ya que es reactivo. Costo, el preventivo, costos regulares y predecibles, el correctivo, gasto variable y a menudo elevados por emergencia, de 4 o 5 veces del anterior. Un presupuesto de mantenimiento efectivo busca un equilibrio entre ambos para optimizar los costos operativos y mantener los activos en buen estado. Esto es una toma de datos, ¿no? De una minera, donde vamos viendo ahí año a año, ¿no? Los costos de la misma flota, ¿ya? 2017, 2018, 2019, ¿no? Y donde van bajando los costos. ¿Pero por qué bajan los costos, no? Porque también van bajando los costos de las reparaciones, ¿ya? Entonces, esto realmente lo que conlleva decir es que no podemos nosotros decir voy a reducir costos, sino a optimizar los costos. Y optimizar los costos es una buena gestión. Y esa gestión es atender más los preventivos, los sistemáticos, los proactivos, los preventivos, ¿no? Y trasladando los correctivos para aquellos pues, que realmente no merecen atención y que solamente esperamos que fallen, ¿no? ¿Ya? Y miren, realmente eso fue la reducción de costos. Por eso decían ahí, oye, pero tus costos son bien elevados, gastas mucho en preventivo. No, estoy gastando lo mismo que gastabas hace 3 años. La diferencia está en que ahora gasto menos correctivos, ¿ya? Los backlogs, también tenemos que hacer seguimiento de los backlogs. Esto nos permite a nosotros saber qué está pendiente, qué está en proceso. Entonces, ¿por qué? Porque si ya no lo podemos atender con nuestro personal, tenemos que buscar un servicio, un adicional, para poder eliminar los backlogs. Porque esos backlogs están generando 2 efectos. Uno, que son
observaciones son pendientes para poder mejorar la disponibilidad y confiabilidad del equipo, y el otro que me está incrementando inventario y está afectando los resultados del negocio, ¿no? Entonces, significativo en el tema horas y también en monto. ¿Cuánto está costando, no? Es lo que yo les decía. Por un lado, es lo que me falta de personal para atender, y por el otro lado es cuánto me está incrementando mi inventario. No lo tengo en mi presupuesto, pero lo que dejo de usar en mis equipos es son puntos, son dólares de lucro cesante por equipos inoperativos. Entonces, bueno, vamos a ver, ejemplo, los motores eléctricos, que son parte importante de una empresa, se usan para fines industriales, comerciales, y en su afán de mantener su operatividad sin interrupciones, el mantenimiento debe realizarse constantemente y de manera planificada para evitar problemas futuros. Inclusive los motores stand-by tienen un plan, ¿no? Yo recuerdo muy bien que teníamos nuestro container, ¿ya? Temperado, donde estaban todos los motores stand-by y al cual nosotros lo teníamos bajo custodia, porque cuando necesitábamos un motor, hacer un reemplazo, un cambio, uno por ciclo de vida, otro por reparación programada o simplemente una falla, el motor estaba listo para su reemplazo, para sacarlo y colocar, ¿no? Claves para proteger un motor eléctrico: conservación de los motores es un aspecto fundamental para las empresas, ¿no? Por esta razón se debe cubrir tanto los componentes eléctricos como mecánicos que están expuestos a desgaste y contaminación con elementos externos. Esto me pasó en el norte, ¿no? Eh, el, los motores, imagínense, los motores estaban fuera, no estaban ni siquiera, no lo habían metido al almacén, lo que dice, no tenían espacio y lo dejaran a la intemperie. Y allá la polución tiene sales, ¿ya? Y eso genera corrosión, y estaban prácticamente expuestos, y había motores que después de 5 años ya no servían. Entonces, el cuidado que se tenía no se implementó lo que se requería para mantener ese tipo de componentes, ¿no? A su vez, existe una serie de instrumentos que son imprescindibles para el trabajo de mantenimiento de motores eléctricos, entre ellos el megómetro, micrómetro, multímetro, osciloscopio. Gracias a ello es posible obtener valores de aislamiento, continuidad, frecuencia, corriente, voltaje, potencia y formas de onda. También vamos a ver, existen dos caminos a la hora de optar por un mantenimiento de cualquier motor eléctrico, sea preventivo o correctivo. Ambos buscan garantizar un correcto funcionamiento, evitando reparación, averías, extendiendo al máximo la vida útil. Sin embargo, existen diferencias entre uno y otro. El mantenimiento preventivo, como su nombre lo indica, se realiza de manera periódica y su objetivo es prevenir averías que interrumpan la operación del motor. El mantenimiento correctivo entra en acción cuando se produce una falla en el motor que interrumpe su funcionamiento o provoca daños que impidan su plena operatividad. Entonces, dentro de una serie de consejos para realizar un mantenimiento del motor eléctrico está la revisión visual de cada componente, la detección de vibraciones, funcionamiento, rodamiento, limpieza y lubricación periódica, prueba del bobinado del motor, software de mantenimiento. La ventaja de contar con software para el mantenimiento de un motor eléctrico permite organizar, planificar, medir y corregir el trabajo de una forma más rápida y eficiente, optimizando recursos humanos y técnicos de la empresa. Vamos a ver, tenemos que tener igual nuestras cartillas de mantenimiento, nuestro paso a paso. Lo muy común que se hace es que primero ejecutan el trabajo y luego llenan la cartilla, cuando este paso a paso justamente está hecho para que el técnico siga cada uno de los pasos de manera ordenada para garantizar la calidad del trabajo realizado. Bueno, alumnos, esto es por ahora y hasta esta sesión, el avance, ¿no?, de lo que se tenía que exponer en esta parte del diplomado. Espero sus consultas. Atento a sus consultas. Bien, excelente.
Vamos a pasar a la ronda de preguntas por si hay algún profesional que tiene alguna duda. Ya he encendido los micrófonos. Levante la mano, por favor, para hacerlo de manera más ordenada. ¿Alguien tiene alguna consulta con respecto al tema que ha mencionado el día de hoy el ingeniero? Sí, Renzo González. Sí, buenas noches. Una consulta, ingeniero, ¿no? Estaba viendo su clase, ¿no? Su exposición muy enriquecedora, la verdad. Y no sé, quisiera saber, en el caso de grupos electrógenos, no sé si tendría ahí experiencia, usted, ¿no? Y bueno, quería saber en todo caso cómo sería la correcta planificación, si sería correcta por sistemas, bueno, digamos, sistema de alternador, de motor, no sé o hacer un plan general, si tenemos muchos grupos de electrógenos, cómo lo podríamos manejar, o en qué software en todo caso. Ya, a ver, el grupo electrógeno es como cualquier otro equipo, el cual tiene que tener igual, ¿no? Tiene que ser jerarquizado, tiene que generarse los planes por equipos, ¿no? Por sistema mecánico, eléctrico, sí. Está asociado, es como tener un cargador frontal igual por horas de trabajo. Pero la diferencia con estos equipos, porque sabemos que el grupo electrógeno, bueno, dependiendo también dónde, generalmente los grupos de electrógenos son de respaldo, ¿no? Entonces, sus horas de trabajo solamente están asociados a pruebas y no a funcionamiento efectivo, pero sí debe estar operativo para el momento que lo necesites. Por lo tanto, no solamente lleva un plan, sino puede tener más planes. Ejemplo, ¿no? Un plan de mantenimiento semanal, mientras que por un lado lleva las horas, su preventivo, por otro lado lleva su semanal. Y por otro lado, tú llevas un plan anual. Oye, todos los años le tengo que hacer mantenimiento al grupo electrógeno. Indiferentemente si cumple o no cumple las horas, le haces mantenimiento. Entonces, esto te enriquece. Puedes tener uno o más planes para la atención de los grupos por su impacto, ¿no? Por eso digo, hay grupos que, o sea, empresas donde son manejadas, ¿no? Por el abastecimiento de energía, es por grupo electrógeno, entonces las horas son lo más fiable para hacer el mantenimiento. Pero en otros casos, donde están por respaldo, ¿no? Tú tienes que tener rutinas semanales para el encendido del grupo, para las pruebas. Y por otro lado, tienes que tener un plan anual, una o dos intervenciones al año para garantizar que ese grupo, cuando se necesite, esté totalmente operativo. No sé si absorbí tu pregunta. Claro, sí, sí, ingeniero, o sea, jerarquizarlo, ¿no? O sea, no, así no esté en régimen continuo, también mantener un plan, sí. Es como el avión, ¿no? El avión tiene muchos planes, ¿no? ¿Te imaginas un avión donde falle en pleno vuelo? No puede fallar, es un equipo que no puede fallar, por eso son estrictos, ellos tienen un plan sistemático que tiene que cumplirse y tiene que cumplirse en fechas, así no esté volando, de la misma manera se tiene que cumplir, porque ahí hay vida de por medio. En el caso de un grupo electrógeno, que tiene que ser considerado bajo el mismo esquema, no puede tener eh, solamente un plan, tiene que tener uno o más planes que garanticen, ¿no? Sistemáticos, por calendario, por contador, por horómetro, y que te garanticen que el equipo esté totalmente operativo para una contingencia, cuando falle el equipo. Y más aún si tienes un equipo que es el único generador de energía para un proceso. Ese no puede parar, ¿no? Entonces, tienes que darle de todo, ¿no? No solamente mantenimientos sistemáticos, inspecciones, por calendario, inclusive predictivos que tiene toma de muestras de aceite, ¿no? Temperatura, o sea, tienes que generarte diferentes rutinas asociadas para
garantizar que ese equipo no falle. Ok, ingeniero, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Adelante, Ítalo. Ítalo por el chat menciona, ingeniero, buenas noches. Desearía saber, ¿hay algún libro de mantenimiento que usted recomiende para poder reforzar el conocimiento futuro? Porque soy estudiante de la carrera de ingeniería aeronáutica y me apasiona el tema del mantenimiento. Ya, sí, sí hay libros, ¿no? Inclusive de lo que es la aeronáutica hay muchas normas, hay muchos ISO asociados a la gestión de mantenimiento. Ya, ahí por interno te voy a pasar alguna lista de libros, inclusive algunos PDFs, libros de gestión de mantenimiento. De acuerdo, ingeniero. Entonces, por interno nos va a pasar el ingeniero y nosotros lo vamos a subir a la aula virtual. ¿De acuerdo? Bien, vamos con la segunda y última pregunta de Augusto David. Adelante, Augusto. ¿Tu consulta, Augusto? José. Buenas noches, Sí, ingeniero, José. buenas noches. Buenas noches. Quisiera que me ilustren un poco en el mantenimiento preventivo. Acá en el norte tenemos, digamos, equipos, digamos, por el trabajo que hacen a la intemperie, con aguas residuales y a veces con muy cerca al mar. ¿Qué tipo de consideraciones deberíamos tener al momento de elaborar un plan de mantenimiento para esos equipos? Ah, ya, mira, justamente ahí hay un tema de equipos que están sometidos a la humedad, ambiente salino. Ya es un tema, ustedes se van a dar cuenta de muchos problemas eléctricos, electrónicos, ¿no? Por la misma, si me hablas de la zona de Piura, ¿no? El desierto mismo tiene eh, Exactamente, Piura, el muchas desierto. sales, muchas sales. Entonces, todos tus componentes se sulfatan. Entonces, ahí hay un tema de recubrimiento, ¿no? De barnizado de ciertos componentes, terminales eléctricos, terminales, tarjetas, ¿ya? Y el otro lado es la parte estructural, ¿no? Donde tienes que utilizar ciertos epóxicos, ¿no? Como el formador de óxidos, eh, y otros productos que, que te generen una protección adicional a tus equipos y componentes, ¿no? Ya, porque si tú los dejas funcionar en estándar, vas a tener muchos problemas de corrosión. El equipo puede estar funcionando, pero la estructura se te va a estar cayendo por pedazos. ¿Ya? Entonces tienes que tener una protección anticorrosiva mejor, y en la parte electrónica tienes que también invertir en lo que es tiempo y recurso en el cuidado de la parte eléctrica electrónica. ¿Ya? Después todo lo demás, no he visto problemas adicionales con el tema de la lubricación, el tema del filtrado también, ¿no? Si es un son equipos móviles, son equipos diésel, vas a necesitar también el tema de la revisión y el cambio de filtros de manera periódica, porque eso está en función a saturación, no un tema de daño, ¿ya? Entonces, por el mismo ambiente también tiene que ser cambiado y evaluado, ¿no? Su frecuencia adecuada de cambio. Ok, ingeniero, muy amable, gracias. Bien, muchas gracias, ingeniero, por observar las dudas de los participantes. Damos por concluida la sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos por su participación. De igual manera, nos estamos viendo en la próxima clase, que es el día
25 de febrero, ¿de acuerdo? Nos vemos en esa clase. Buenas noches a todos, buenas noches, ingeniero, y nos vemos en la próxima clase. Listo, Denise, nos vemos todos, buenas noches. Estudiantes están preguntando por aquí, la asistencia ya ha sido compartido aquí por el chat y también va a ser reenviado por el grupo de WhatsApp. Si preguntan por el link de la plataforma virtual, recuerden que el acceso al aula virtual es únicamente para quienes realizan su inversión de 89,90. Lo pueden hacer desde ahora o hasta la última clase. Este valor incluye su acceso al aula virtual y también su certificado de finalizar el programa. ¿De acuerdo? Si desean acceder, pueden comunicar con nosotros por interno para que puedan hacer efectivo el pago y enviarle su usuario y su contraseña. Que tengan todos los